Con el gusto de saludarlos, su amigo y consultor Sergio Sánchez les da la bienvenida a una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos, de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. Comenzamos. Consejos de finanzas, economía e impuestos. Entre finanzas e impuestos, con el doctor Sergio Sánchez. Gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos. Hoy tenemos una invitada muy especial y un tema también muy interesante. Algo que seguramente muchas personas en su actividad profesional y empresarial pasan desapercibida. Y me refiero a personas en su actividad empresarial y profesional, personas físicas y morales. Y es un tema en el que debemos poner especial atención porque al final las consecuencias son mayores en caso de no tener el conocimiento adecuado de esta figura que en la ley nos señala como las partes relacionadas y, en consecuencia, los precios de transferencia. Y para tal efecto, tenemos una experta que me voy a permitir presentar a ustedes, es la maestra Marta Solís, quien nos acompaña hoy en este programa y a quien doy la bienvenida para que precisamente nos hable de este tema. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Con todo gusto, aquí estamos para resolver sus dudas. Te agradezco. Pues no, el agradecido soy yo por tenerla aquí en este espacio y más formando parte de este grupo de Entre Finanzas, Impuestos, especialistas y expertos. Y bien, este tema del que vamos a platicar es realmente muy interesante porque hay que entender el concepto básico de precios de transferencia y que posteriormente nos lleve a entender también las partes relacionadas. Así que si gustas, por favor, explicarnos un poco al respecto. Bueno, primero empezaremos por lo básico. ¿Qué son los precios de transferencia? La definición de precio de transferencia es el precio que están pactando tanto personas físicas como personas morales para transmitir entre ellas bienes, servicios o derechos. Obviamente, estas actividades se realizan entre empresas del mismo grupo empresarial. Entonces, aquí empezamos a ver ya un poquito más qué tipos de operaciones se analizan en un estudio de precios de transferencia. Realmente son todas las operaciones que afecten tanto el estado de resultados como a lo mejor también préstamos o venta de activos fijos, por ejemplo, también se tienen que documentar en un estudio de precios de transferencias. Entre las operaciones más comunes que encontramos son, por ejemplo, con los socios, a lo mejor cuando es el dueño de un inmueble y se lo quiere rentar a la misma empresa, bueno, se tiene que analizar esta operación que sea a valor de mercado. Esa es la premisa de los precios de transferencia, que todas las operaciones se hagan como si se hicieran con un tercero independiente. Un estudio de precios de transferencia es un dictamen donde avalamos que estas operaciones se encuentran cumpliendo con el principio de plena competencia. ¿Qué es el principio de plena competencia? Es que la operación se haga como si se hiciera con un tercero independiente. Muy bien, Marta. Pues fíjate que esto da lugar precisamente a lo que señalaba en un principio respecto a la importancia que tiene que ver para las personas físicas y morales. Porque acertadamente en el comentario que nos has hecho, señalas la operación o la relación que existe en una operación de arrendamiento entre un socio que es de una empresa, de una entidad, persona moral, que siendo dueño de un inmueble le renta a la persona moral. Y muchas veces estas prácticas son muy usuales entre los empresarios. Es de ahí que no es tan sencillo ponerle el precio a una cosa en arrendamiento que puede estar a valor de mercado y que con esto también exista un tema previsto en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que es la razón de negocios, en cuanto a que el beneficio fiscal sea precisamente para
alguna de las partes, sino en detrimento también del erario, del pago del impuesto sobre la renta. Entonces, con este estudio de precios de transferencia podemos tener clara evidencia de que un inmueble se debe rentar a precio de mercado para no afectar precisamente ese principio de razón de negocios en donde exista un beneficio económico a favor del contribuyente y sea un detrimento en contra del impuesto sobre la renta, del pago del impuesto sobre la renta. Y lo omitimos. Muchas veces no lo consideramos y es de ahí la importancia de este estudio de precios de transferencia. Y esto es un ejemplo muy sencillo que se pueden dar cuenta nuestros amigos que prácticamente es muy usual en las operaciones de las empresas. Es de ahí que tú como experta, amén de este ejemplo, ¿qué otras situaciones podrían involucrar a las personas físicas y morales en estos temas de precios de transferencia? Acabas de señalarnos esto, pero ¿qué otros ejemplos más podrían ser causa de tener la experiencia y expertise y un dictamen de una persona como tú? Claro que sí, muchas gracias. Pues miren, primero empezamos por definir también qué es una parte relacionada. Una parte relacionada va a ser toda persona física o moral que participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital. Entonces, siempre que entramos primero a una empresa, identificar quiénes son en la empresa las partes relacionadas. Y después tenemos que identificar qué tipo de operaciones se celebran entre cada una, porque efectivamente hay muchos ejemplos y muchos casos de operaciones entre partes relacionadas, con empresas, por ejemplo, asociadas, afiliadas, asociaciones en participación, están obligadas a tener el estudio de precios de transferencia. Y aquí ya vamos entrando un poquito también en el tema del fundamento legal, ¿por qué están obligadas al estudio de precios de transferencia? El artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos habla de otras obligaciones de las personas morales. Y ahí nosotros descubrimos que, bueno, primero tenemos que identificar, como les comentaba, quiénes son partes relacionadas y después los tipos de operaciones. Hay muchas obligaciones. La fracción 9 te dice que tienes que documentar todas las operaciones con un estudio de precio de transferencia. Y la fracción 9 te especifica cuando tienes operaciones celebradas con el extranjero, partes relacionadas en el extranjero. La fracción 12 nos habla de la obligación de tener un estudio de precio de transferencia para operaciones con partes relacionadas nacionales. Y aquí ya entrando en materia y en ejemplos y casos prácticos, son, por ejemplo, la operación muy común también de préstamos, préstamos entre partes relacionadas, ya sea con la empresa, ya sea con algún socio. Bueno, también es importante identificar que la norma de información financiera, la NIPSE 13, nos dice que también familiares cercanos, en una de las fracciones, nos especifica que también familiares cercanos de algún socio también se considera parte relacionada. Entonces, si tienen operaciones en las empresas, por ejemplo, de las más comunes, sueldos y salarios con la esposa del socio, ¿no? No, la esposa, los hijos, a veces también los abuelos, los papás, están también involucrados, sobre todo en empresas familiares, se da mucho este caso, que son también consideradas partes relacionadas. Entonces, hay que identificar este tipo de operaciones, sueldos, honorarios, arrendamientos, préstamos, son de las operaciones más comunes. Ok, fíjate, acabas de darnos más ejemplos muy importantes, porque al final nos dejas ver que las partes relacionadas no solamente son entre las personas físicas y las personas morales, sino también entre las empresas. Y sucede que muchas veces las empresas no solamente llevan a cabo préstamos entre ellas mismas, sino también la compra-venta de bienes o servicios. Y que la compra-venta de bienes y servicios obedece a que estos estén proporcionados también a un precio real de mercado, ¿sí? Y que no sea objeto de controversia la libre competencia, porque de ahí que también el precio influye mucho. De tal forma que también entre empresas suele suceder, como antes, seguramente en muchos casos, estructuras que se creaban en el extranjero,
para proporcionar asistencia técnica. Ujú. Y que en este caso, pues muchas veces había la posibilidad de desviar recursos al extranjero con el pretexto de asistencia técnica, y hay que ser muy claros en esos conceptos, porque al final son situaciones reales, situaciones que existen en el día a día en nuestras empresas, y hay que prevenirlas. Y con esto entonces se lograba erosionar la base impositiva y de esta forma pagar menos impuestos. Es de ahí lo que mencionaba respecto al 5A, ¿sí? La razón de negocios se veía afectada, ¿no? En este sentido. De esta misma manera vemos una cosa muy importante en cuanto a los beneficiarios, ¿sí? En cuanto a esta parte que creo que nos señala la ley aduanera, ¿no? Ujú. En cuanto a las partes relacionadas, Sí. ¿no? Respecto a que se consideran quiénes son. Y en este sentido, debemos observar también, yo creo que muy de cerca, esto que nos menciona el Código Fiscal de la Federación para el efecto del beneficiario controlador. Ujú. Identificar quiénes son los beneficiarios controladores en esta situación. Pero no estamos hablando de este tema, estamos hablando de algo muy especial que nos lleva a muchos temas, a muchas situaciones que hay que tener en observancia puntual para no caer en temas de controversia con la autoridad y sobre todo de incumplimiento. Y más aún, en el tema de defraudación fiscal, porque estamos erosionando la base del impuesto sobre la renta al llevar a cabo prácticas de este tipo. Es correcto, sí, tienes mucha razón. De hecho, precisamente por eso fue la regulación de los precios de transferencia. Desde el 2017 ha habido reformas en las guías de la OCDE y precisamente se publicaron acciones BEPS para evitar esta erosión de la base tributaria. Todos los estudios de precios de transferencia, y bueno, desde la metodología de precios de transferencia, está regulada primero por las guías de la OCDE, donde nos comentan que los métodos, bueno, son similares en todo el mundo. Bueno, todos los países que pertenecen a la OCDE precisamente. México forma parte de la OCDE desde el 94 y se ha venido también manteniendo actualizado en estos temas de regulación. Ahora, precisamente, y respondiendo a tu pregunta de Código Fiscal de la Federación, nosotros cuando hacemos un estudio de precios de transferencia, debemos dar cumplimiento a revisar precisamente este tema del análisis funcional que incluye identificar funciones, activos y riesgos. Los riesgos también son importantes. Y obviamente dar cumplimiento a Código Fiscal de la Federación, todas las operaciones que se analizan deben tener el sustento de que están avaladas por razón de negocio, demostrar la materialidad de las operaciones y evitar obviamente actos simulados. Todas las operaciones deben estar también avaladas por contratos cuando así lo requiere la operación, facturas, obviamente el CFDI, con todos los requisitos. Y, por ejemplo, en el caso muy específico, tocaste el tema y viendo otro ejemplo, en el caso, por ejemplo, de prestación de servicios, es importante demostrar también la materialidad y razón de negocio. Cuando es prestación de servicios, al ser un servicio intangible, tenemos que evidenciar que el servicio efectivamente fue prestado, que se tuvo un beneficio económico al prestar este servicio y todo esto se documenta en el dictamen. Es importante también ahí mencionar. Entre finanzas e impuestos. Continuamos.